En una crisis sistémica donde múltiples instituciones quiebran simultáneamente, la maraña de contratos compensatorios, negociaciones bilaterales y complejos acuerdos de compensación tardaría años en resolverse. Para cuando alguien se diera cuenta de las verdaderas pérdidas, la economía real ya llevaría años en depresión. No se puede rescatar un sistema que ni siquiera se entiende. Así pues, nos encontramos ante un mercado de derivados de $600 billones, 10 veces mayor que el que casi destruyó la civilización en 2008, controlado principalmente por 4 bancos, cuyo colapso acabaría con el sistema financiero moderno. Nos enfrentamos a múltiples factores desencadenantes que probablemente se activarán en los próximos 12 a 18 meses, sin posibilidad de rescate si algo sale mal. Warren Buffett calificó los derivados financieros como armas de destrucción masiva en 2003, y el tiempo le ha dado la razón una y otra vez. La respuesta no ha sido desarmar las armas, sino construir otras aún mayores. La crisis se avecina. Podría comenzar con la volatilidad de los tipos de interés, mientras la Reserva Federal oscila entre combatir la inflación y prevenir la recesión. Podría comenzar con impagos en el sector inmobiliario comercial que se propaguen a través de los derivados de crédito. Podría comenzar con la quiebra de un banco europeo, una crisis de deuda japonesa o un colapso del mercado inmobiliario chino. El desencadenante específico casi no importa porque el sistema es tan frágil que cualquier impacto significativo lo hará estallar. Cuando un banco importante no puede cumplir con sus obligaciones de derivados, se inicia el efecto dominó. Las contrapartes descubren que sus coberturas no funcionan. Las llamadas de margen fuerzan más ventas. Las cámaras de compensación centrales se enfrentan a pérdidas que amenazan su solvencia. En cuestión de horas o días, todas las grandes instituciones financieras del mundo se enfrentan a pérdidas que no pueden absorber. El gobierno anunciará medidas de emergencia. La Reserva Federal creará líneas de crédito. Los bancos centrales coordinarán sus acciones. Los políticos pronunciarán discursos sobre la protección del sistema. Nada de esto funcionará porque el problema es demasiado grande. No se pueden rescatar pérdidas que superen la mitad del PIB mundial. No se puede imprimir suficiente dinero sin destruir la moneda. No se puede negociar suficiente condonación de deuda para que los bancos insolventes vuelvan a ser solventes. Las matemáticas simplemente no cuadran. Lo que sucede después de que el mercado de derivados explote es impredecible, porque nunca hemos visto una crisis financiera de esta magnitud. La Gran Depresión fue devastadora, pero se desarrolló a lo largo de años, lo que dio tiempo a la gente para adaptarse. Una cascada de derivados se desataría en cuestión de días o semanas, avanzando más rápido de lo que las políticas podrían reaccionar. Las cuentas bancarias se congelarían al entrar las instituciones en quiebra. Las tarjetas de crédito dejarían de funcionar. Los fondos de pensiones sufrirían pérdidas tan grandes que la jubilación se volvería imposible para millones de personas. La disrupción económica generaría caos social al romperse las cadenas de suministro y dispararse el desempleo a niveles no vistos desde la década de 1930. Esto no es especulación ni profecía apocalíptica. Es reconocimiento de patrones y matemáticas básicas. Un mercado de $60 billones destruyó la economía en 2008. A pesar de los rescates masivos, ese mercado ahora alcanza los 600 billones y la capacidad de rescate se ha agotado. Los detonantes están apareciendo ahora. La cascada es inevitable. Las únicas incógnitas son el momento y la magnitud. Y la respuesta probablemente sea que ocurrirá antes y de mayor magnitud de lo que casi nadie espera, porque cada vez que se crea un arma financiera de destrucción masiva, termina por detonar. Con los derivados sucede lo mismo. $600 billones en apuestas basadas en el apalancamiento, la complejidad y la suposición de que las contrapartes siempre pagan. Cuando esa suposición se rompe, todo se derrumba y no hay cantidad de dinero en el mundo que pueda devolverlo. Los bancos con activos a tipo fijo a largo plazo comenzaron a perder dinero a medida que subían los tipos a corto plazo. Parte de este impacto se hizo evidente en las quiebras de Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic en 2023. Sin embargo, la mayor parte se oculta en posiciones de derivados que los bancos no están obligados a valorar a precio de mercado, según las normas contables vigentes. El problema se agrava si la Reserva Federal se ve obligada a elegir entre combatir la inflación y prevenir la recesión. Si la inflación se mantiene elevada y la Reserva Federal mantiene los tipos altos o los sube aún más, más instituciones sufrirán pérdidas en derivados de tipos de interés. Si se produce una recesión y la Reserva Federal recorta los tipos de forma agresiva, otras instituciones sufrirán pérdidas en el lado opuesto de estas apuestas. Cualquiera de los dos escenarios genera perdedores con posiciones lo suficientemente grandes como para poner en peligro la solvencia. Si la Reserva Federal cambia de estrategia constantemente,
subiendo y bajando los tipos de interés al ritmo de las fluctuaciones económicas, la volatilidad por sí sola podría superar las predicciones de los modelos de riesgo de los bancos, provocando llamadas de margen y liquidaciones forzosas. Los impagos en el sector inmobiliario comercial representan un segundo factor desencadenante importante. Más de 2 billones de dólares en hipotecas comerciales deben refinanciarse en los próximos 24 meses a tipos de interés 3 veces superiores a los que tenían cuando se financiaron originalmente las propiedades. Muchos propietarios incumplirán sus obligaciones porque las propiedades no podrán soportar el nuevo servicio de la deuda. Estos impagos activarán derivados de crédito, concretamente permutas de incumplimiento crediticio, CDS, sobre valores respaldados por hipotecas comerciales. Las instituciones que vendieron protección sobre estos valores deberán pagar cantidades que no esperaban. El tamaño del mercado de CDN es de unos 600.000 millones de dólares, un tamaño lo suficientemente grande como para que, si las tasas de impago se disparan, los pagos de los derivados puedan alcanzar decenas de miles de millones. Esto no basta para colapsar el sistema por sí solo, pero sí para debilitar a varios bancos regionales y, potencialmente, provocar quiebras en cascada en toda la red. La tensión en el sector bancario europeo representa un tercer factor desencadenante, que ya muestra signos de debilidad. Credit Suisse se derrumbó en marzo de 2023 y fue absorbido por UBS, en una fusión forzada por el gobierno. Deutsche Bank experimentó un repunte en los swaps de incumplimiento crediticio durante el mismo periodo, debido a la preocupación de los inversores por su solvencia. Ambas instituciones poseen grandes cantidades de derivados. Solo Deutsche Bank acumula una exposición nocional superior a los 40 billones de yenes. Si un importante banco europeo quiebra, provocará pérdidas en los bancos estadounidenses con exposición a derivados relacionados con él. La interconexión a través de los derivados es global. La quiebra de un banco en Frankfurt impacta directamente en el balance de JP Morgan en Nueva York a través de los contratos de derivados que los vinculan. Las crisis de deuda soberana en las principales economías representan quizás el detonante más peligroso, ya que combinan simultáneamente el riesgo crediticio, el riesgo cambiario y el riesgo de tipo de interés. Japón tiene una deuda pública superior al 260% del PIB, la más alta del mundo desarrollado. Japón ha mantenido los tipos de interés cercanos a cero durante décadas, pero la inflación y las presiones globales sobre los tipos de interés están haciendo que esta situación sea insostenible. Si Japón se ve obligado a subir los tipos o si los inversores pierden la confianza en los bonos japoneses, el yen podría colapsar y los bonos del gobierno japonés podrían entrar en mora. La exposición global a los derivados de bonos del gobierno japonés es enorme. Una crisis de deuda japonesa provocaría pérdidas en todos los grandes bancos del mundo. China se enfrenta a una dinámica similar, con una deuda pública local que supera los 13 billones de dólares, gran parte de ella oculta en instrumentos fuera de balance. El sector inmobiliario chino, que representa cerca del 30% de la economía del país, se está desplomando. Grandes promotoras como Evergrande y Country Garden han incumplido el pago de cientos de miles de millones de dólares en deuda. A medida que estas pérdidas se propagan por el sistema financiero chino, los bancos y las aseguradoras que vendieron derivados de crédito sobre deuda china tendrán que realizar pagos. Las instituciones estadounidenses y europeas tienen exposición a China a través de contratos de derivados, lo que significa que una crisis financiera china afecta directamente a los bancos occidentales. Ahora bien, esto es lo que hay que entender. Cuando el mercado de derivados colapse esta vez, no habrá rescate lo suficientemente grande como para detener el efecto dominó. En 2008, los gobiernos y los bancos centrales comprometieron cerca de 29 billones de dólares a nivel mundial para evitar el colapso. Esto equivalía aproximadamente al 40% del PIB mundial de aquel entonces. Se requirió la coordinación de todos los gobiernos importantes, la impresión simultánea de dinero por parte de todos los bancos centrales y la aceptación por parte de todos los sistemas políticos de medidas impensables años atrás. Funcionó a duras penas. Provocó una década de debilidad económica, una explosión de la deuda pública y la inestabilidad política que aún sufrimos. El mercado de derivados tiene hoy un valor nocional de 600 billones de dólares. Si el 10% de ese valor se vuelve incobrable, las pérdidas ascienden a 60 billones de dólares, más del doble de lo necesario para detener la crisis de 2008 y más de la mitad del PIB mundial. Los gobiernos no disponen de 60 billones. Ya están ahogados en deudas debido al gasto derivado de la COVID-19, los rescates financieros anteriores y las presiones demográficas. La deuda pública estadounidense es de 36 billones de dólares. Los gobiernos europeos presentan un apalancamiento similar.
Japón se encuentra en una situación desesperada, con una deuda equivalente al 260% de su PIB. China declara una deuda oficial menor, pero tiene enormes obligaciones ocultas. Ninguno de estos gobiernos puede endeudarse con otros 10 o 20 billones de dólares para rescatar a los operadores de derivados. Los mercados de bonos colapsarían ante la avalancha de nueva deuda. En teoría, los bancos centrales podrían imprimir dinero mediante la flexibilización cuantitativa, pero esto conlleva graves consecuencias. El balance de la Reserva Federal se expandió de 800.000 millones antes de 2008 a 9 billones, en su punto máximo durante la crisis monetaria. Esa impresión de dinero contribuyó directamente al repunte inflacionario de 2021 a 2023, el peor en 40 años. Si la Reserva Federal intentara imprimir otros 20 billones para rescatar las pérdidas en derivados, la inflación sería catastrófica. El dólar perdería un valor significativo. Los bienes importados se volverían inasequibles. Los salarios reales se desplomarían. Se produciría un descontento social. En algún momento, imprimir dinero para salvar el sistema financiero destruye la moneda. Y una crisis monetaria es peor que una crisis financiera, porque afecta a todos, no solo a los inversores. Además, no existe la voluntad política para otro rescate. En 2008, la población estaba conmocionada, pero acató las órdenes. El gobierno les dijo que había que rescatar a los bancos o la economía entera colapsaría, y la mayoría lo aceptó, aunque lo detestaban. Esa aceptación ya no existe. Los últimos 15 años demostraron que los rescates salvaron a los bancos, pero no ayudaron a la gente común. Los salarios se estancaron, la vivienda se volvió inaccesible, y la desigualdad de la riqueza se disparó. La próxima crisis llegará en un momento en que la confianza en las instituciones sea menor, la polarización política sea mayor y los movimientos populistas, tanto de izquierda como de derecha, exijan que los ricos paguen por sus propios fracasos. Gobiernos intentan rescatar a los bancos nuevamente. Se enfrentarán a una resistencia que podría escalar a disturbios ingobernables. La doctrina de demasiado grandes para quebrar, que justificó los rescates de 2008, se ha transformado en demasiado grandes para ser salvados. Los bancos ahora son más grandes, están más apalancados y están más interconectados que en 2008. Sus carteras de derivados son 10 veces mayores. Sus balances son más complejos. Su alcance global significa que un fracaso en cualquier lugar se propaga por todas partes. Y los recursos disponibles para salvarlos, la capacidad de endeudamiento del gobierno, la credibilidad del Banco Central, la voluntad política, se han reducido considerablemente en comparación con hace 15 años. El sistema ha crecido más allá de la capacidad de cualquier institución o gobierno para rescatarlo. También existe un problema matemático con el rescate de derivados que no existía con los activos bancarios tradicionales. N de un banco posee hipotecas de alto riesgo. El gobierno puede comprarlas, asumir la pérdida y, eventualmente, recuperar parte de su valor cuando el mercado inmobiliario se estabiliza. Es costoso, pero comprensible. Los derivados no son activos, sino contratos entre partes. Cuando un derivado falla, una parte pierde y la otra gana. Si el gobierno rescata a la parte perdedora, está transfiriendo riqueza a la ganadora sin ningún propósito productivo. No existe un activo subyacente del cual recuperar valor, sentido económico ni político. Además, la opacidad del mercado de derivados hace imposible incluso determinar quién debe ser rescatado. Cuando Lehman Brothers quebró, se necesitaron meses para liquidar la cartera de derivados y averiguar quién debía qué a quién. La mayor categoría son los derivados de tipos de interés, que representan más de 500 billones de dólares del total. Se trata de apuestas sobre la dirección y la volatilidad de los tipos de interés. Los bancos los utilizan para cubrir su exposición a las fluctuaciones de los tipos, pero también para especular. Cuando los tipos de interés son estables, estos derivados parecen seguros. Pero cuando los tipos fluctúan rápidamente, como ha ocurrido en los últimos 3 años, el riesgo se dispara. La Reserva Federal elevó los tipos de interés desde casi cero en 2021 hasta más del 5% en 2023, el ciclo de subida más rápido en 40 años. Cada incremento generó ganadores y perdedores en el mercado de derivados. Los perdedores acumularon pérdidas que actualmente figuran en los balances de los bancos, ocultas mediante trucos contables que les permiten evitar la valoración a precio de mercado de estas posiciones. La segunda categoría más importante son los derivados de crédito, con un valor nocional de aproximadamente 50 billones de dólares. Estos incluyen los swaps de incumplimiento crediticio, CDS, los mismos instrumentos que llevaron a la quiebra de AIG. Tras la crisis de 2008, los reguladores prometieron sanear este mercado, pero no lo hicieron.
Los bancos y los fondos de cobertura siguen utilizando los CDS para apostar por los impagos corporativos y soberanos. La diferencia ahora radica en que la deuda corporativa se ha disparado, pasando de 2 billones de dólares en 2008 a más de 10 billones solo en Estados Unidos para 2025. Gran parte de esa deuda se emitió a tipos de interés bajos, que ya no existen. A medida que las empresas refinancian a tipos más altos, algunas caerán en impago. Cuando esto ocurra, los CDS contratados sobre su deuda activarán los pagos. Si un número suficiente de empresas entra en impago simultáneamente, las instituciones que vendieron protección crediticia se enfrentarán a pérdidas inasumibles. Ese es el escenario de AIG repitiéndose, solo que esta vez sin una Reserva Federal dispuesta a imprimir otros 180,000 millones para rescatar a los operadores de derivados. Los derivados de divisas representan otros 100 billones de dólares y son vulnerables a las fluctuaciones cambiarias. El dólar estadounidense ha sido la moneda de reserva mundial durante 80 años, pero su dominio se está erosionando. Países como China, Rusia e India comercian cada vez más en sus propias monedas. Arabia Saudita acepta yuan por petróleo, en lugar de dólares. Si el dólar pierde su estatus de moneda de reserva, o incluso se debilita significativamente, los derivados de divisas experimentarán movimientos bruscos. Los bancos que dan por sentada la estabilidad del dólar se encontrarán en el lado equivocado de apuestas multimillonarias. El desmantelamiento se propagaría por todos los mercados, porque las fluctuaciones cambiarias lo afectan todo: acciones, bonos, materias primas y flujos comerciales. Pero el aspecto más insidioso de los derivados modernos es su complejidad. Después de 2008, los bancos no simplificaron sus carteras de derivados, sino que las complejizaron creando derivados de derivados. Ahora se pueden comprar opciones sobre swaps de incumplimiento crediticio o swaps basados en índices de otros swaps. Esta estructura anidada crea un apalancamiento exponencial, donde una pequeña fluctuación en el activo subyacente desencadena cambios drásticos en el valor de la pirámide de derivados construida sobre él. Nadie, ni siquiera los operadores que crean estos productos, puede predecir su comportamiento bajo una presión extrema. Los modelos matemáticos asumen condiciones de mercado normales, liquidez continua y contrapartes que siempre pagan. En una crisis, ninguno de estos supuestos se cumple. Los mercados se vuelven ilíquidos, los precios caen drásticamente y las contrapartes quiebran. Es entonces cuando los modelos fallan y las pérdidas superan con creces cualquier previsión de los gestores de riesgos. Ahora, permítanme mostrarles algo que debería aterrorizarles. La concentración de derivados en un pequeño número de instituciones hace que la situación sea aún más frágil. En Estados Unidos, 4 bancos controlan aproximadamente el 90% de toda la exposición a derivados: JP Morgan Chase, Citibank, Bank of America y Goldman Sachs. Estas son las mismas instituciones que fueron rescatadas en 2008 y ahora son más grandes y están más apalancadas que nunca. JP Morgan Chase es el mayor tenedor de derivados en Estados Unidos, con una exposición nocional de aproximadamente 54 billones de dólares, según los últimos informes regulatorios. Para ponerlo en contexto, los activos totales de JP Morgan ascienden a unos 3,7 billones de dólares y su capital social a aproximadamente 300,000 millones. Esto significa que la exposición a derivados de JP Morgan es 180 veces superior a su capital. El banco argumenta que el valor nocional sobreestima el riesgo, ya que la mayoría de los derivados están cubiertos, lo que implica que las posiciones se compensan entre sí. JP Morgan afirma que su exposición crediticia neta actual por derivados es de tan solo unos 50,000 millones de dólares, una pequeña fracción del importe nocional. Esto suena tranquilizador, hasta que recordamos que es precisamente lo que afirmaron Lehman Brothers y AIG antes de su quiebra. Sus coberturas funcionaron hasta que dejaron de hacerlo. Cuando las contrapartes quiebran o los mercados pierden liquidez, las coberturas desaparecen y la exposición bruta se convierte en lo único que importa. Citibank mantiene una exposición nocional a derivados de aproximadamente 48 billones de dólares, frente a unos activos totales de 2,4 billones de dólares y un capital de unos 200,000 millones. Bank of America mantiene aproximadamente 37 billones de dólares en derivados, frente a 3,1 billones en activos y 280,000 millones de dólares en capital. Goldman Sachs, aunque más pequeño que los bancos comerciales, mantiene 47 billones de dólares en derivados, frente a activos totales de 1,6 billones de dólares y un capital de 120,000 millones de dólares. La suma de estas 4 instituciones representa una exposición a derivados de aproximadamente 186 billones de dólares.
Esto equivale a casi el doble de la economía mundial. Si alguno de estos bancos comete un error catastrófico en la gestión de estas posiciones, las pérdidas podrían superar con creces su capital, llevándolo a la insolvencia. La defensa habitual es que se trata de instituciones sofisticadas con sistemas avanzados de gestión de riesgos, miles de analistas cuantitativos y supervisión regulatoria. Sin embargo, la sofisticación no previene el desastre, a menudo lo propicia. Los modelos de riesgo complejos generan una falsa sensación de seguridad, incentivando a los bancos a tomar posiciones mayores de las que podrían justificar con un análisis más simple. Long-Term Capital Management, el fondo de cobertura que colapsó en 1998, contaba con 2 premios Nobel en su plantilla y utilizaba algunos de los modelos matemáticos más sofisticados del ámbito financiero. Aún así, perdió 4.600 millones en 4 meses y necesitó un rescate de 3.600 millones gestionado por la Reserva Federal, ya que su quiebra amenazaba a todo el sistema financiero. La exposición a derivados de LTCM en aquel momento era de 1,25 billones, una fracción de la que tienen hoy los 4 grandes bancos. La interconexión entre estos bancos crea una red donde la supervivencia de cada uno depende de la solvencia de los demás. JP Morgan podría haber cubierto su exposición a los tipos de interés mediante swaps con Citibank. Citibank podría haberse cubierto con Bank of America. Bank of America podría haberse cubierto con Goldman Sachs. Goldman podría haberse cubierto con JP Morgan. Las posiciones parecen compensarse sobre el papel, pero en realidad constituyen una dependencia circular. Si un banco quiebra, los demás sufren pérdidas en sus posiciones supuestamente cubiertas. Esta fue la dinámica de 2008 que convirtió el colapso de Lehman Brothers en una crisis sistémica. Todos los bancos estaban expuestos a todos los demás a través de derivados. Cuando uno caía, todos se tambaleaban. El requisito de compensación centralizada impuesto después de 2008 pretendía solucionar este problema mediante la creación de una cámara de compensación que interviniera entre compradores y vendedores de derivados, garantizando así la seguridad de ambas partes en cada transacción. Sin embargo, la compensación solo abarca los derivados estandarizados que se negocian en bolsas. La gran mayoría del mercado, valorado en $600 billones, se compone de derivados extrabursátiles, contratos personalizados negociados entre bancos que no se compensan centralmente. Estos contratos bilaterales siguen generando los mismos riesgos de contraparte que existían en 2008. Si el banco A quiebra, el banco B sufre pérdidas sin que exista una cámara de compensación que las compense. Las reformas parecen prometedoras en teoría, pero no han modificado sustancialmente la estructura del mercado. Ahora bien, permítanme mostrarles los factores que desencadenarán la próxima crisis de derivados, ya que están surgiendo y es probable que varios se activen en los próximos 12 a 18 meses. El factor desencadenante más evidente es la volatilidad de los tipos de interés. Más de $500 billones en derivados están vinculados a los tipos de interés, y estos han experimentado las fluctuaciones más violentas de las últimas 4 décadas. De 2008 a 2021, los tipos de interés se mantuvieron cercanos a cero, lo que generó una estabilidad que permitió a los bancos tomar posiciones enormes, sin preocuparse por las fluctuaciones de los tipos. Cuando la Reserva Federal comenzó a subir los tipos en 2022, elevándolos de 0 a más del 5% en 18 meses, se generó una tensión inmediata. Pero el banco podría aportar solo $1 millón como garantía. Eso supone un apalancamiento de 100 a 1. Si la apuesta se mueve un 1% en contra del banco, la garantía se esfuma. Si se mueve un 2%, el banco debe dinero que no tiene. Multiplique eso por miles de contratos entre docenas de bancos y tendrá un sistema donde una pequeña fluctuación del mercado puede desencadenar fallos en cadena. El verdadero problema es la complejidad. Los derivados modernos son tan complicados que ni siquiera quienes los crean pueden predecir con exactitud cómo se comportarán bajo presión. Los swaps de incumplimiento crediticio, uno de los derivados que colapsaron el sistema en 2008, estaban diseñados para protegerse contra el impago de bonos. En la práctica, se convirtieron en apuestas paralelas donde inversores que ni siquiera poseían bonos podían especular sobre si estos fracasarían. AIG, el gigante asegurador, vendió cientos de miles de millones de dólares en permutas de incumplimiento crediticio, sin reservar suficiente capital para cubrir los pagos en caso de impago de hipotecas. Cuando el mercado inmobiliario se desplomó, AIG debía más dinero del que tenía. El gobierno estadounidense tuvo que inyectar $180.000 millones para evitar el colapso de AIG y la consiguiente quiebra de todos los grandes bancos. Pero lo que hace que los derivados sean verdaderamente aterradores es que crean un riesgo de contraparte que se propaga como un virus.
Si el banco A le debe dinero al banco B por un contrato de derivados y el banco A quiebra, el banco B no cobra. Ahora el banco B no puede pagar al banco C y el banco C no puede pagar al banco D. La quiebra de una institución repercute en toda la red, incluida la nuestra. Eso fue lo que ocurrió en 2008 cuando Lehman Brothers se declaró en bancarrota. Lehman tenía más de 35 billones de dólares en contratos de derivados cuando quebró. Todas las instituciones que habían operado con Lehman Brothers se enfrentaron repentinamente a pérdidas imprevistas. Algunas no pudieron absorberlas y necesitaron rescates financieros. Otras sobrevivieron, pero dejaron de operar con cualquiera en quien no confiaran plenamente, paralizando los mercados de crédito y convirtiendo una crisis financiera en una recesión global. La lección de 2008 debería haber sido prohibir o limitar severamente los derivados, especialmente los más peligrosos, como los swaps de incumplimiento crediticio al descubierto, donde se apuesta por el impago de bonos que ni siquiera se poseen. En cambio, la ley Dodd-Frank estableció algunos requisitos de información y trasladó ciertos derivados a cámaras de compensación centrales, pero no redujo el tamaño total del mercado. Los bancos argumentaron que los derivados eran esenciales para la gestión del riesgo, que proporcionaban liquidez y que su eliminación perjudicaría a la economía. Los reguladores les creyeron o estaban demasiado influenciados por el lobby de la industria como para actuar. El resultado es que el mercado de derivados no se redujo después de 2008. Creció enormemente, pasando de 60 billones a más de 600 billones en la actualidad. Permítanme mostrarles lo que sucedió en 2008, cuando el mercado solo alcanzaba los 60 billones de dólares. Porque comprender esa crisis revela exactamente por qué 600 billones representan una amenaza para la civilización. La crisis no comenzó con los derivados, sino con las hipotecas subprime, préstamos a personas que no podían pagarlos, agrupados en títulos respaldados por hipotecas y vendidos a inversores. Pero fueron los derivados los que transformaron una burbuja inmobiliaria en una catástrofe global. Los bancos no solo poseían hipotecas, sino que crearon derivados complejos basados en ellas, amplificando tanto las ganancias al alza como las pérdidas al baja. Lehman Brothers era el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos cuando colapsó en septiembre de 2008. En su balance, Lehman reportaba activos por 639 mil millones de dólares frente a pasivos por 613 mil millones, lo que le daba una apariencia de solvencia. Pero el verdadero peligro se ocultaba en las notas a pie de página. Lehman tenía una exposición nocional a derivados de más de 35 billones de dólares. Estos no eran activos que Lehman poseyera, sino apuestas que había realizado con contrapartes de todo el mundo. La mayoría eran swaps de tipos de interés y derivados de crédito vinculados al mercado hipotecario. Cuando los precios de la vivienda comenzaron a caer en 2007, esos derivados empezaron a perder valor. Las contrapartes de Lehman exigieron más garantías. Lehman no pudo proporcionarlas. Para septiembre de 2008, nadie quería operar con Lehman porque todos asumían que el banco era insolvente. La quiebra en sí fue catastrófica, pero el efecto dominó fue aún peor. La bancarrota de Lehman significó que todos los contratos de derivados que había suscrito entraron en mora. Las instituciones que creían estar protegidas contra el riesgo de repente ya no lo estaban. Un banco europeo que había contratado protección crediticia con particulares se vio expuesto a pérdidas hipotecarias multimillonarias sin cobertura alguna. Un fondo de pensiones que había suscrito un swap de tipos de interés con Lehman no pudo cobrar los pagos que se le adeudaban. La interconexión de estos factores hizo que la quiebra de Lehman generara pérdidas instantáneas en cientos de otras instituciones. Algunas de ellas quebraron, otras sobrevivieron, pero dejaron de confiar en los demás, paralizando los mercados de crédito. El colapso de AIG fue aún más revelador porque demostró cómo un solo tipo de derivado, los swaps de incumplimiento crediticio, CDS, podía destruir una empresa con $1 billón en activos. La división de productos financieros de AIG había vendido unos 500 mil millones de dólares en CDS a bancos e inversores, asegurándolos esencialmente contra pérdidas en títulos respaldados por hipotecas. AIG cobró las primas y asumió que el riesgo era mínimo, porque los precios de la vivienda nunca habían caído a nivel nacional. Cuando cayeron, AIG debía decenas de miles de millones de dólares que no tenía. La calificación crediticia de la empresa se rebajó, lo que activó cláusulas en los derivados que obligaban a AIG a aportar garantías adicionales de inmediato. AIG no pudo reunir el dinero. La Reserva Federal intervino con un préstamo de emergencia de 85 mil millones de dólares en septiembre de 2008. No fue suficiente. Para marzo de 2009, AIG había recibido 180 mil millones de dólares en ayuda gubernamental, el mayor rescate de la historia.
Pero el rescate de AIG no fue realmente un rescate de AIG. Fue un rescate encubierto de todos los grandes bancos que habían comprado permutas de incumplimiento crediticio a AIG. Goldman Sachs recibió $12.900 millones. Merrill Lynch, 6.800 millones. Bank of America, Deutsche Bank y decenas de otros recibieron miles de millones cada uno. El gobierno canalizó el dinero a través de AIG para asegurarse de que esos bancos no sufrieran pérdidas por los derivados que habían comprado. Esto reveló una cruda realidad sobre los derivados. Cuando estos quiebran, las pérdidas no desaparecen, sino que se transfieren a los contribuyentes mediante rescates financieros. Los bancos que crearon el riesgo son rescatados porque permitir su quiebra habría provocado el colapso de todo el sistema. El costo total del rescate del sistema financiero en 2008 fue asombroso. El gobierno estadounidense comprometió $700.000 millones a través del TARP, el Programa de Alivio para Activos Problemáticos. La Reserva Federal creó $4 billones mediante la flexibilización cuantitativa. Los gobiernos y bancos centrales de todo el mundo proporcionaron otros $25 billones en préstamos, garantías y rescates. En total, el compromiso ascendió a aproximadamente $29 billones, casi el doble del tamaño de la economía estadounidense en aquel momento. Todo esto para evitar el colapso total de un mercado de derivados con un valor nocional de $60 billones. El sistema se salvó por los pelos, y la lección que nadie aprendió fue que los derivados se habían vuelto demasiado grandes y complejos para que nadie pudiera controlarlos. La ley Dodd-Frank, aprobada en 2010, tenía como objetivo reformar los mercados de derivados. Exigía que algunos derivados estandarizados se negociaran a través de cámaras de compensación centrales, lo que teóricamente reduciría el riesgo de contraparte al contar con una entidad central que garantizara a ambas partes de cada transacción. También exigía mayor transparencia para que los reguladores pudieran saber quién tenía qué posiciones, pero no limitó el tamaño del mercado, no prohibió los derivados más peligrosos y no abordó el problema fundamental de que los bancos seguían utilizando un apalancamiento extremo para realizar apuestas masivas con el dinero de los depositantes y los fondos públicos. En pocos años, el lobby debilitó incluso las modestas reformas aprobadas. El mercado de derivados reanudó su crecimiento. Para 2015 superaba los $600 billones. Hoy, a finales de 2025, el mercado de derivados supera los $600 billones en valor nocional. Para poner esa cifra en perspectiva, el PIB mundial ronda los $100 billones. El mercado de derivados es 6 veces mayor que la economía mundial. Si tan solo el 5% de esos derivados fallara, las pérdidas ascenderían a $30 billones, 3 veces el coste total de los rescates de 2008. No existe ningún mecanismo, cantidad de dinero ni instrumento político que pueda absorber pérdidas de esa magnitud sin colapsar el sistema financiero global. La composición del mercado de derivados lo hace aún más peligroso. Existe un mercado valorado en $600 billones que casi nadie comprende. Estuvo a punto de destruir la economía mundial en 2008 y ahora es 10 veces mayor. Warren Buffett calificó a los derivados como armas financieras de destrucción masiva en 2003. Tenía razón. Desencadenaron el colapso de Lehman Brothers, el rescate de AIG y la casi destrucción de todo el sistema bancario. La respuesta a esa crisis no fue eliminar los derivados, ni siquiera reducirlos, sino aumentarlos. Hoy, el mercado de derivados vale más de 6 veces la economía mundial. Cuando explote, y explotará, no habrá suficiente dinero en el mundo para rescatarlo. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de los derivados. Incluso los inversores profesionales tienen dificultades para explicarlos. Pero estos complejos instrumentos financieros son la base de todos los grandes bancos, todos los fondos de pensiones, todas las compañías de seguros y todos los mercados de bonos gubernamentales del planeta. Se supone que reducen el riesgo al permitir que las instituciones se cubran contra las pérdidas. En realidad, multiplican el riesgo al crear un apalancamiento sobre otro. Las apuestas se acumulan unas sobre otras hasta que nadie sabe realmente quién le debe qué a quién, y es entonces cuando el sistema colapsa. En 2008, se necesitaron $29 billones en rescates y garantías globales para evitar un colapso financiero total. El mercado de derivados, entonces, rondaba los $60 billones. Hoy alcanza los 600 billones. Cuando esta bomba explote, la onda expansiva será global, inmediata e imparable. Permítanme mostrarles por qué la próxima crisis financiera no será como la de 2008. Será peor, mucho peor. Para comprender por qué los derivados son tan peligrosos, empecemos por lo que realmente son,
Un derivado es un contrato financiero cuyo valor se deriva de un activo subyacente. Esto suena sencillo hasta que uno se da cuenta de que el activo subyacente puede ser cualquier cosa. Una acción, un bono, una materia prima, un tipo de interés, un tipo de cambio, incluso el clima o la probabilidad de que una empresa incumpla con sus obligaciones de deuda. El derivado no requiere que uno posea el activo subyacente. Simplemente se apuesta hacia dónde se moverá. Es como contratar un seguro contra el incendio de la casa del vecino. No eres el propietario de la casa, simplemente cobras si se quema. Eso es un derivado. Los tipos más comunes son los futuros, las opciones, los swaps y los forwards. Un contrato de futuros te permite apostar por el precio del petróleo, el oro o el trigo en una fecha futura sin comprar realmente barriles de petróleo ni bushels de trigo. Una opción te da el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio específico. Un swap es un acuerdo para intercambiar flujos de efectivo, como cambiar un pago de interés fijo por uno variable. Y los forwards son contratos personalizados entre dos partes para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio predeterminado. Cada uno de estos instrumentos puede ser útil para una cobertura legítima. Un agricultor podría usar un contrato de futuros para fijar el precio del trigo antes de la cosecha, protegiéndose así de una caída de precios. Una aerolínea podría usar derivados para protegerse contra el aumento de los precios del petróleo. Una empresa con deuda en varias divisas podría usar swaps para gestionar el riesgo cambiario. Pero el mercado de derivados no está dominado por agricultores que cubren los precios del trigo. El mercado está dominado por bancos que realizan apuestas apalancadas sobre tipos de interés, riesgo crediticio y fluctuaciones cambiarias con dinero prestado. Y aquí es donde se vuelve peligroso. El valor nocional de un derivado es el valor nominal del activo subyacente, pero el dinero real en riesgo suele ser mucho menor. Si un banco suscribe un swap de tipos de interés de $100 millones, el valor nocional es de 100 millones.